Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 20 de marzo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correvale Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevaleTR. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron luego de señales sobre un ascenso más rápido de lo esperado de tasas por parte de la Reserva Federal. Si bien se redujo el estímulo en lo que el mercado estaba estimando de 65.000 a 55.000, la pregunta es cuándo van a empezar a subir tasas. Y se dieron señales de movimientos antes de tiempo. Se disminuyó la perspectiva de crecimiento para 2014, pero se incrementó la perspectiva de 2015. Y digamos que el mercado se puso un poco nervioso frente a este tema. No obstante, digamos que no ha todavía, o todavía falta tiempo para ese ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal, así que esta presión bajista tarde o temprano encontraría algo de soporte y volveríamos a tener algo de ascensos para próximas jornadas. Ya vamos a mirar dónde estarían los niveles claves para limitar esa presión bajista que se está dando en el mundo. Las acciones locales repuntaron, pero evidenciaron leve toma de utilidad luego de decisión de tasas de la Fed. La tendencia se mantiene diferente, el mercado está mucho más optimista. Incluso el dólar en el mercado colombiano fue de los pocos lugares donde el dólar perdió terreno ante la decisión de tasa Fed. Vamos a ver si se corrige ese movimiento o continuamos con presión bajista. Así que el mercado colombiano intenta despegarse de los mercados internacionales en todo sentido y se mantiene dentro del comportamiento lateral. Nuestro mercado ayer no pudo romper la resistencia de corto plazo, así que la indecisión continúa siendo el común denominador para nuestro mercado. Ayer la Fed recorta entonces estímulo de 65.000 millones a 55.000 millones, según esperado por el mercado. Baja la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos de 2.83% en 2014 y los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana pasada suben en 5.9 millones de barriles, un ascenso importante. Pero gasolina cayó en 1.5 y destilados cayó en 3.1. Digamos que hemos tenido esa constante tendencia de descenso en los inventarios de destilados y gasolina y aumento en los inventarios de crudo, que en cierto modo anula la presión bajista de un ascenso en los inventarios de crudo, porque tarde o temprano pues, empezaremos a tener otra vez una disminución de los mismos por demanda de subproductos que sí reflejan una economía en movimiento. La próxima decisión de tasas será el 30 de abril. El mercado por ahora continuará asimilando esas reacciones en jornadas ausentes de fundamentales. Vamos a ver entonces cómo toma el mercado lo que serán de los movimientos para las próximas jornadas, que estarán un poco ligeras de fundamentales económicos. Bastante volatilidad, no pasa a los 16 en el día de ayer. Recordemos que ese nivel dependerá de correcciones mucho más fuertes si logramos ubicarnos por más tiempo sobre los 16, 17. Pero por ahora, si bien es normal algo de susto por parte del mercado en lo que fueron la decisión de tasas, pues aún no, digamos que es más parece una excusa de los que están presionando a la baja al mercado buscando esa corrección de la cual se viene hablando buen tiempo en los Estados Unidos, que están intentando entonces encontrar algo de sustento en ese tipo de fundamentales. Mercado entonces intentando presionar a la baja, miraremos los soportes si lo logran o no en sus movimientos. Y mercados asiáticos, pues básicamente la Fed es la noticia que le está dando la vuelta al mundo, presionando también los mercados asiáticos, básicamente porque no tenían más fundamentales económicos en los cuales medir el comportamiento, así que deciden tomar correlación con el mercado de Estados Unidos y descender. Europa inicia el día con caídas luego de reacciones a la mitigación del estímulo del monetario de la Fed y señales de ascenso en tasa más pronto de lo que el mercado esperaba. También fue una jornada ausente de fundamentales. El euro pierde terreno de forma significativa a lo que es el 1.3770. Si bien el mercado está muy enfocado en correlación con Estados Unidos, pues el tema de fortalecimiento del euro podría haber debilitado la recuperación en Europa. A medida que el euro pierde terreno, sería algo interesante para Europa, tanto para luchar contra la deflación como para hacer más competitivas sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Así que tampoco considero que sea muy lógico el movimiento en Europa, pero pues básicamente los mercados están muy correlacionados en este momento. El único que no está correlacionado es Colombia. Grupo Sura propone reforma de estatutos, abre posibilidad de emisión de acciones privilegiadas y posible conversión de acciones ordinarias en privilegiadas. La pregunta es, ¿esta reforma en estatutos será para mayores emisiones o incluso para vender parte de la participación de ordinaria y seguirle dando liquidez a la acción preferencial? Así que deja abierta esa puerta a esa reforma de estatutos. No sé si vaya a tener un movimiento del mercado con base en este fundamental, pero pues puede haber algo de presión vendedora leve tras algo de asimilación de esta noticia, aunque no creería que tenga impacto negativo, digamos que inmediato. Solo pues abre la posibilidad de estas conversiones y por lo general cuando hay conversiones como lo hizo alguna vez
Avianca en su emisión pues generó algo de presión bajista ante la venta de socios importantes. Así que por ahora, ordinarias, posible conversión de ordinarias a privilegiadas que podrían generar algo de presión vendedora. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo fueron publicadas en los Estados Unidos, continúan en niveles bajos de 3.15 a 3.20, se mantienen los mínimos del año, así que continúa, digamos que el tema del panorama de empleo estable en los Estados Unidos. Tenemos a las 9 de la mañana índice de la Fed de Filadelfia y a las 9 venta de viviendas de segunda. Tenemos entonces esos dos movimientos a las 9, datos importantes. 11 de la mañana PIB del cuarto trimestre local. Conoceremos cómo le fue a la economía en el cuarto trimestre, cómo cierra el año. De pronto no tenga mucho impacto este fundamental porque ya conocimos las utilidades del cuarto trimestre de las compañías. Ya estamos teniendo datos del 2014, así que la publicación de PIB llega un poco tarde, pero en caso de tener alguna variación significativa frente a lo que estipulaba el mercado, pues sí podría haber reacciones importantes. Y para tener en cuenta, mañana es una jornada ausente de fundamentales económicos, así que no se descarta que cerremos la semana con bajo volumen y algo de indecisión por ahora. Simplemente el mercado entraría a pelear lo que son los compradores y los vendedores. El mercado internacional sigue incorporando esa decisión de tasa Fed, que sí, da un poco de susto que tarde o temprano van a subir tasas, pero posiblemente sea aún muy temprano para reaccionar, por lo que no se descarta que los compradores puedan aparecer en próximas jornadas. Vamos a valorar las zonas de soporte. Y el mercado local seguiría atento a niveles de corto plazo para determinar una tendencia más clara. Recordemos que después del rally previo, pues ha llegado a zonas de resistencia que han puesto algo de freno a los avances. Veamos qué nos dicen las gráficas. 16.000 contra 16.500. Se frena un poco el rally alcista. De hecho, parecieron levemente. Luego una leve desconexión, vamos entonces 16 contra 16.500 en índice de Dow Jones, continúa el comportamiento de indecisión, vamos a ver cómo aguanta los soportes. Si logra aguantar quiere decir que el sesgo sigue siendo alcista. El mercado está un poco preocupado por el tema Fed, pero pues digamos que el ascenso de tasas todavía tomaría tiempo, pero en caso de romper los 16 podríamos ampliar la presión bajista y quiere decir que el mercado encontró en esos fundamentales una preocupación mayor. El IPSA también frena el avance, continúa entre los 3.600, 3.800. Si llega a romper de nuevo los 3.600, quiere decir que el mercado está mucho más preocupado, volveríamos a 3.400, tendríamos una formación de hombro, cabeza, hombro, que se confirmaría con la ruptura de línea de cuello de los 3.600. Importante ese nivel en cuanto al IPSA, pero en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa bajo presión bajista, rompiendo incluso los 14.500 que se tenía como soporte. Ya empieza a tener un panorama de mayor volatilidad. En algún momento hay que estar atentos a la presencia de compradores, aunque hasta ahora la tendencia está tomando fuerza. Y el dólar, único mercado que se fortalece el peso colombiano, que se debilita el dólar mejor, porque el dólar ganó terreno en la mayoría de monedas, es el mercado colombiano, así que vamos a estar muy atentos al 2030. Si logra recuperar el 30, puede volver a la presión alcista. Mientras esté por debajo del 2030, podemos estar descendiendo a los 1990, 1975, donde está incluso el retroceso de Fibonacci. Importante 990, 975. La presión local pues puede ser por flujos. Recordemos que también tarde o temprano Ecopetrol tendrá que pagar dividendos y pues traer esos flujos pues genera una presión bajista puntual para el mercado local. Así que hay pérdida de correlación también en el mundo de divisas. Y WTI frenando un poco los avances, continúa la expectativa de lo que es entonces el panorama de crecimiento global. Se frena un poco, pero pues el crecimiento va por buen camino y simplemente se mantiene cerca de los 199. Mientras esté sobre 98 puede avanzar a 102, 103. La pérdida de 98 podría generar otra vez algo de presión bajista. Euro descendiendo, ya estamos en los 1.37, está con mayor presión bajista. Tengo la cotización en tiempo real del euro. Bueno, estamos por debajo en unos 37, así que por ahora 37.60, 37.70. La presión puede continuar siendo bajista. Si rompe 37.20, podría descender hacia 35. 37.20 la zona de soporte importante para cambiar la tendencia de mediano plazo a tendencia bajista. Vamos a índice Colcap. Vamos entonces ya con nuestro mercado. No logra pasar ayer los 1600, que lo haya pasado durante el día no se considera roto la resistencia. Recuerden que uno de los factores para considerar roto una resistencia es cerrar por encima del nivel de precio y hay espacio para volver a 640, 650 si logra cerrar por encima del 650. Lo contrario, si hoy rompe el 580 a la baja, podría volver a 550, 520, aún dentro de tendencia alcista, pero con un movimiento de espacio de corrección mucho más fuerte. 580 es el nivel de soporte y el 600 de ese corto plazo. Entonces continúa ese comportamiento
que me dicen que el dólar cayó por la buena calificación de JP Morgan para invertir en renta fija Colombia o un aumento en la ponderación del índice, pero pues básicamente por ahora vamos a ver si ese movimiento logra aguantar o no los demás fundamentales que son mucho más fuertes. Por ahora 68 logra aguantar sí, vamos a dejar el 68. En Banco Bogotá, que logra impulsarse en el día de ayer con buen volumen. Si logra pasar los 70, puede avanzar a 71, 72. En el caso de no pasar los 70, podríamos ir de nuevo a 68. Solo la pérdida de 68 anula la tendencia alcista. 68 es el nivel clave para Bogotá. BBC, 20,60 y 19 son los dos niveles importantes. Por ahora continúa con ese comportamiento lateral, el tema del dividendo limitado, los descensos, pero los volúmenes en bolsa no reportan un crecimiento, así que por ahora continúa 20.60 contra 19, ruptura 20.60, podría generar algo de espacio para algo más de valorizaciones, pero por ahora pues vamos a estar muy atentos a la presencia de algún movimiento con volumen para determinar un escenario más probable. Celsia no pudo pasar los 5.600, le queda el 5.400, son los dos niveles claves. Si rompe 5.600 ya saben que puede extender el avance, pero si por el contrario rompe 5.400 podríamos volver a 5.200 y 5.000 como niveles de soporte. 5.400 el que aún defiende la tendencia alcista. Cementos Argos, 9.500 es el nivel de soporte importante. Mientras esté sobre ese nivel aún existe posibilidad de volver a 9.810.000. La pérdida de los 9.500 los llevaría a 9.100 como zona de soporte y 8.600 como el siguiente nivel. Cemex Latam Holding empieza a estrechar su zona de indecisión. Si rompe los 16.500 podemos estar descendiendo de nuevo a 14.500. Si rompe los 16.300 puede extenderse hacia los 17. Continúa la indecisión con leve presión bajista de corto plazo para Cemex Latam Holding con los 15.500 como el soporte importante para poder tener una corrección más fuerte como escenario probable. Canacol, recuerden que mientras esté por debajo de los 13 la presión es bajista hacia los 12 y los 11.100. Que podría existir leve repunte, pero por ahora mientras continúe esa presión puede llegar a 12, 11.100. Estaremos atentos cuando aparecen velas con compradores, los volúmenes han descendido de forma considerable en el descenso, el mercado se aferra entonces al activo y desciende con bajo volumen. Importante los niveles de 12, 11.100, hay que evaluar cuando aparecen compradores para poder tener una tendencia, revertir la tendencia. 1450 es la resistencia, mientras no pase los 450 la presión va a ser bajista por ahora para con concreto que tras presionar el 410 en el día de ayer existe la posibilidad de descensos a 1350. Ruptura de 1350 generaría mayores descensos. Por ahora 1450 la resistencia de la presión bajista. Corficol 36.600 sigue siendo la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel existe la probabilidad de volver a 34.100 que se desata si se mantiene o cierra por debajo de los 35.800. Si cierra por debajo de los 35.800 hay posibilidad de volver a 34.200, 34.300. Ecopetrol, protagonista del día de ayer con algo de volumen, intentando el ascenso después del anuncio de miembros de junta directiva sobre interés de adquirir acciones de la compañía. También viene el tema del dividendo. Así que vamos a dejar los 600 como el soporte. Si logra aguantar los 600, existe espacio para volver a 3.800, 4.000. Digamos que en el movimiento del tema del dividendo. Si rompe los 600 puede haber una presión bajista adicional al 4.80, aparece un nuevo nivel 4.80. Si rompe por alguna razón el 4.80, volveríamos a 3.300. Si bien el tema del dividendo, vale la pena recordar que el año pasado pese a dividendo también estuvo bajando. Pero por ahora, mientras logra aguantar el 600, existe la probabilidad de continuar con el ascenso. Ahí estaría entonces la zona de soporte más importante con el tema del dividendo, que no sé si ya se descontó o no. Sí logró poner freno, es un dividendo bastante atractivo. Toca ver si el mercado tiene el suficiente volumen para seguir avanzando hacia esos niveles. Empresa Energía de Bogotá se impulsa en el día de ayer. Aquí hay una pregunta que dice: con la salida del alcalde Petro, ¿se tiene alguna expectativa frente a las acciones de EVE y ETB? Colombia es poco fundamental, o sea, poco de cifras, más de temas coyunturales en algunos activos, sobre todo ETB y Empresa Energía de Bogotá. No, el mercado posiblemente reaccione y de forma positiva ante la salida de Petro. El mercado siempre ha castigado los dos activos con base en ese fundamental, pero lo más importante son los resultados empresariales, de ahí provienen los dividendos y demás. El manejo de las compañías ha sido, digamos que por ahora, satisfactorio, por lo que vamos a omitir la información de fundamentales, aunque puede darle un sesgo más alcista adicional al buen desempeño de las dos compañías. Así que mientras esté sobre el 4.50,
existe la posibilidad de avanzar al 5.50, 5.80. Incluso en niveles más altos podría, pero pues toca, depende del mercado, vamos a ir lentamente evaluando la tendencia, pero si por alguna razón el 4.50 se pierde, quiere decir que está importando mucho más el panorama externo y podríamos volver al 3.50. 4.50 será el panorama clave en términos de las tendencias probables para Empresa Energía Bogotá. El cóndor frena un poco en la zona de resistencia del 1250, 1150. Recuerden que lo dejamos entre esos dos niveles a espera de mayores fundamentales. Si hay ruptura del 250 podría avanzar hacia los 1350. Los fundamentales de la compañía fueron sólidos en la publicación de resultados, lo que no tiene es liquidez para generar una asimilación de esa información. Si rompe el 150 volveríamos a presión bajista entre los 1050. La liquidez es un factor importante para el mercado. Enca repunta con fuerza en el día de ayer, no hay fundamentales claros, pero logra mantenerse sobre el 9 y mantener la tendencia alcista de mediano plazo, que nos toca modificarla y subirle la inclinación. Así que queda el 9.6, es el reto importante, pero mientras esté sobre el 9 existe posibilidad de romper el 9.6 y avanzar hacia 10, 10.40. Importante entonces 9 en la zona de soporte para lograr continuar un movimiento alcista. No sé exactamente qué fundamental esté moviendo, pero pues están animando, de pronto algo de liquidez está dejando las utilidades de la emisión de Bancolombia y están fluyendo hacia activos que no se habían movido. Así que 9 es el nivel importante, 9.6 puede avanzar hacia 10.20. Nuestro mercado es bastante pequeño y suele generar esos movimientos. Podemos recordar la época de cuando Petrominería se movió, que se movieron la mayoría de activos de precio y valor en libros por debajo de 1. 400 es la zona de soporte. Ayer venden con algo de susto y ya digamos que con la decisión de todo el ruido vuelve por encima de los 400. Así que mientras esté sobre los 400 hay un espacio para 420, 40. Retirando un poco el ruido político, recuerden un dividendo de 17 pesos por acción, utilidades que se mantienen, no pasa a pérdida la compañía y una valoración por debajo de su valor en libros en 0.5 veces. Así que por ahora 400 en la zona de soporte para ascenso a 420, 440 como escenario probable. Éxito. Ayer ya frena su avance, recordemos que el resultado de utilidad no fue satisfactorio, pero el mercado se correlaciona con la totalidad de los activos y 28.328 era la zona de resistencia ayer, no la pasa, el hecho de haber negociado no significa que rompió la resistencia, continúa vigente el 28.300 y el 25 como resistencia. Por ahora estamos en zona de vendedores. En caso de romper los 27.300, vamos a dar el soporte de corto plazo ahora en 27.300. Si rompe los 27.300 puede haber descenso hacia los 25. Si logra aguantar los 27.300 puede volver a 28 y 29. 27.300 es el nivel clave de soporte de corto plazo para mantener algo de soporte de presión alcista de corto plazo. Su ruptura podría generar nuevos descensos. Grupo Argos, 19 sigue siendo el nivel clave, mientras esté sobre 19 puede avanzar a 20, 20.500. Ayer pues se encuentra algo de presión de vendedores, pero pues no se ha alterado entonces la indecisión. Rompiendo 19 podríamos volver a 18. Grupo Aval continúa sobre los 1.230 y mientras esté sobre ese nivel hay una expectativa de volver a 1.280, 1.320 como escenario probable. Así que por ahora continúa siendo ese escenario probable. 1.230 su ruptura podría generar descensos a 1.180, que sigue siendo un nivel de soporte fuerte. 1.230 continúa el escenario de tendencia alcista mientras esté sobre ese nivel. Grupo Sura, entonces con anuncios de abriendo la posibilidad de algún día emitir privilegiadas, no quiere decir que ya vaya a emitir, pero abre la posibilidad, y la conversión de ordinarias en preferenciales que podría generar algo de presión adicional. Así que 35.600 se perfila como una resistencia aún mucho más sólida. De romper los mínimos del día de ayer, 34.500, podría generar correcciones hacia 33.600 y 32.400 como niveles de soporte. ISA también corrigiendo en pullback, importantes serán ahora los 8.000. Si logra levantar los 8.000, este es un pullback para volver a 8.500. Si pierde los 8.000, consideramos una falsa ruptura de este nivel máximo y podríamos descender a 7.700 y 7.400. Importante el nivel de los 8.000. Isagen, ya verás doji bajo volumen, espera mayor información sobre la venta, 3.200 contra 3.100, escenario probable de comportamiento lateral. Mineros, aguantando los 3.000, mientras aguanta 3.000 puede volver a 3.200, 3.400, teniendo reacciones cuando el oro continúa con su movimiento de corrección.
Por ahora importante esos niveles de 3.000 para continuar con el movimiento alcista. Y Nutresa continúa sobre los 26, vamos a colocar los 26, o se colocó ayer como el soporte de corto plazo después de la vela de indecisión. Aparecen también compradores en estas zonas, igual es una zona de congestión donde se negoció mucho volumen y debe haber mucho volumen atrapado en esta zona de los 27, 27, 200. Así que mientras esté sobre los 26, existe espacio para volver a 27, 27, 200, que se considera una zona de resistencia bastante fuerte por la presencia de volumen importante en esta zona de máximos. La ruptura, por el contrario, de los 26 podría generar una corrección hacia los 25, soporte de mediano plazo para continuar todavía con tendencia alcista. La pérdida de los 25 sí podría generar algo de nueva tendencia a la baja. Importante 26 en el corto plazo. Preferencial aval, mismo escenario, 1230 como soporte, aguantándolo puede volver a 1280, 1320, su pérdida lo podría llevar de nuevo a 1180 como zona de soporte. Avianca Holding retrocede en el día de ayer, encuentra resistencia en el 4200, el 4000 sigue siendo el nivel importante y de hecho rompió el de corto plazo del 140. Así que si rompe 4150 al alza, puede volver a 4400. Pero si no logra romper pronto el 450, puede volver a presionar 4000. Si por alguna razón rompe los 4000, podríamos descender a 3800 como la siguiente zona de soporte, 3800. Bancolombia continúa encontrando resistencia, ya empieza a estrecharse un poco el movimiento. Si no pasa pronto los 26.500, existe la posibilidad de corregir hacia los 25.200. 26.500 la resistencia, 25.500 el primer soporte, el siguiente estarían los 24.200 en precio de emisión. Así que por ahora 26.500 el nivel importante. De romperlo, de romper ese 26.500, podría volver hacia los 27.600. Importante 26.500, leve presión bajista de corto plazo en toma de utilidad de rally. Soporte 25.200, 24.200 como escenario probable. Carvajal Empaques, no tenemos movimiento importante que nos permita definir niveles. Preferencial Semargos 9.500 sigue siendo el soporte importante para poder volver a 9.800, 10.000. Ya pérdida de los 9.500 lo podría llevar de nuevo a niveles de 9.100. Preferencial de vivienda se recupera en el día de ayer en el 23.800, cerca de esos niveles, así que permanece 25 contra 23.800. La pérdida de los 23.800, vamos hacia los 23 como nivel de soporte. Preferencial Grupo Argos está a los 20 contra los 19, la pérdida de los 19 lo llevaría a los 18. Mismo análisis de la ordinaria, lo mismo para Grupo Sura con presencia de vendedores e indecisión. Resistencia en 36.600, posible soporte en 34.100 en la primera etapa, indecisión con algo de presencia de vendedores. Y por último Pacific Rubiales, que recuerden que después del rally alcista previo dejó como soporte los 31.700 y como resistencia los 35 en el mediano plazo, en el corto plazo los 33. Si logra pasar 33, habría esa posibilidad de 35, mientras no pase los 33 puede oscilar entre 33 y 31.700. La pérdida de los 31.700 lo podría llevar de nuevo hacia los 30.000 como nivel importante. Así que el mercado internacional sigue bajo presión bajista por el tema Fed. No obstante, pues vamos a probar si los soportes logran aguantar para volver al sesgo alcista, ya que el ascenso en tasa, pues sí, podría ser más temprano de lo esperado, pero aún tomaría tiempo. Y el mercado local se encuentra en indecisión en bastante resistencia, donde estarán muy atentos a los soportes de corto plazo para ver si hay una corrección más profunda o se retomaría de nuevo el sesgo alcista. Bueno, pasemos a las preguntas. ¿Qué puede suceder con la ETB después de la destitución de Petro y qué precio objetivo podría alcanzar sin olvidar contexto internacional? Digamos que el tema de ETBs, telecomunicaciones, es un componente no cíclico del mercado. Eso hace que el contexto internacional, digamos que no pese mucho en el panorama de esta compañía, que aún domina el 40% de la banda ancha en Bogotá. Y tenemos la destitución que el mercado, digamos que estaba muy enfocado en ese tema, dejando de lado los fundamentales económicos. Los fundamentales de la compañía perfilan una compañía relativamente barata, lo cual podría generar que el ascenso fuera el escenario más probable. Si se mantiene sobre 400, podría avanzar a 420, 440. ¿Cómo afecta el ascenso de la tasa Fed al valor de nuestras acciones? Recordemos que si en algún momento se da un ascenso tasa Fed, no sé si los llevo al 2006, cuando la Fed empezó a subir tasa de interés, la bolsa tuvo un descenso del 50%. No obstante, todavía no está subiendo tasa de interés, simplemente está mitigando la política monetaria de expansión, por lo que pues, no se esperaría que tuviéramos un descenso tan fuerte, simplemente unas correcciones normales del mercado y dependerá de la inflación y el crecimiento de la economía de Estados Unidos darnos ese panorama.
Ecopetrol ya descontó el dividendo, está en proceso con los actuales movimientos, está en proceso, no sé si logre llevarlo hasta los 4.000, 4.200, donde el yield vuelve a ser del 5%. El único punto es que para los inversionistas, a medida que las tasas de los TES a 10 años pues dan aún menor riesgo, una tasa más alta, pues el tema de los dividendos empieza a perder atractivo para grandes fondos. Por eso digamos que no sé hasta dónde pueda llevarlo 3.800, 4.000, pero pues hay que estar muy atentos a los soportes de corto plazo, porque igual el único riesgo latente en el tema del dividendo de Ecopetrol es que para un fondo es mucho más seguro comprar unos test de largo plazo, una tasa más alta, que llevarse un dividendo puntual de corto plazo, asumiendo un riesgo mayor en la compañía que pues, ha venido deteriorando lentamente sus cifras. No está en situación crítica, pero sí hubo un deterioro en un aumento en el endeudamiento y una disminución en el ritmo de crecimiento de las utilidades, también en el ritmo de crecimiento del dividendo. Así que atentos al 3.600, que es el soporte más importante. ¿Cuál es el precio estimado para Ecopetrol una vez paguen los dividendos? Recuerden que una vez se paguen los dividendos, el mercado abre los 200 pesos por debajo del movimiento anterior. El dólar cayó por la bueno, si ya lo habíamos leído. ¿Cuándo son las asambleas de Grupo Suraísa? No tengo las fechas en este momento, se las estarán informando por plataforma y por Twitter. Con la salida del alcalde Petro, ¿se tendría alguna expectativa frente a ETB y EB? Ya vemos que puede ser algo positivo para las compañías, ya que el mercado estaba castigando los activos con base en ese fundamental. He escuchado que Enca saldría de pérdidas este año. ¿Estos rumores afectan al mercado? No sé si salgas de pérdidas. El año pasado tuvo un buen desempeño operativo, pero digamos que no cubrir la deuda en dólares le generó esa pérdida por diferencia en cambio. Son expectativas de los analistas que se podrían dar siempre y cuando pues sus negocios, sobre todo el negocio de reciclaje, pues empiece a funcionar de forma satisfactoria. No tengo expectativas por ahora. Ecopetrol debe, o un panorama claro para dar más fundamento. Ecopetrol debe vender empresa de energía de Bogotá este semestre, no sé cuándo, pero sí estaba planeado la venta de ese paquete accionario importante. No tengo mayor información. ¿Qué fecha se exdividendo Ecopetrol? Aún no hay fecha definida para el exdividendo de Ecopetrol hasta que no sea aprobado en la asamblea y las condiciones de pago. Favor repetir Ecopetrol, el nivel clave son ahora los 3.600, ese es el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. ¿Qué efectos tiene un bull trap para una acción? Eso hace parte de la teoría de ondas de Elliott, que puede ser una trampa, la trampa de toros, simplemente es un movimiento alcista leve, un rebote alcista antes de una caída mucho más fuerte. La asamblea de Ecopetrol es para el 26 de marzo, exacto, el 26 de marzo conoceremos los detalles sobre la emisión de Ecopetrol. El periodo de exdividendo de es del 18 al 26 de marzo. ¿Cuándo se hace el pago? El pago es el último día del exdividendo, o sea, el 26 de marzo. ¿Es posible que las financieras suban por rebalanceo de JP Morgan? No, eso tiene que ver con TES, más no con acciones financieras. Asamblea del Grupo Sura me dicen que es el 27 de marzo y la asamblea de ISA el 28 de marzo. Bueno, muy atentos a los niveles de corto plazo, ya que el mercado continúa asimilando el tema Fed, pero pues no necesariamente, digamos que el ascenso en tasa de la Fed sería ya, sino que el mercado quiere tomar algo de utilidad. Y recuerden que está tratando de presionar a la baja el rally alcista en los Estados Unidos. Muy buen día entonces para todos.